Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 4. Gálatas, capítulo 4. Lo que quiero hacer en la mitad del tiempo que tenemos, vamos a hacer dos cosas. La primera mitad que quiero dar un poquito un contexto de cómo llegamos al capítulo 4. No sé si te ha pasado que alguna vez has llegado tarde a una junta, o a una clase, o incluso a la iglesia. Y de repente uno llega así a escondidas como para que no vean que llegó tarde, pero de repente el pastor, el maestro o el que está yendo a la junta nos pregunta algo, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿no puedes decir qué hemos estado diciendo en esta hora? Y uno llega así como, no sabemos, estamos perdidos y nos toma un tiempo como que irnos agarrando y de qué se está hablando. Y es algo así lo que pasa cuando saltamos a la mitad de una carta y no sabemos qué se viene hablando. Pues para que no nos pase esto, vamos a tocar la primera mitad, a decir un poquito de lo que viene hablando Pablo. Después nos vamos a enfocar en los versículos 8 al 20. Y primero vamos a leer los versículos, vamos a ir a la primera oración y vamos a comenzar con esta carta. Pero en aquel tiempo, empezando Gálatas 4, versículo 8. En aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano con ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ninguna gracia me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba de mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigos soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado de los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Padre, esta mañana te pedimos que tú nos ilumines, Señor, que tú guíes nuestros pensamientos, guíes nuestros corazones para adorarte, Padre, para ver a Cristo en las Escrituras, Señor, y que lo que tú hables esta mañana sea para nuestra edificación, Padre, para amonestación, para siempre, Señor, formarnos más a Cristo, para que ese modelo al que estamos siendo formados con todo lo que nos pasa, con todo lo que escuchamos, con lo que vemos, Padre. Que sea de bendición para hoy esa palabra de Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en la carta a los Gálatas, y esta carta es un poco diferente a las demás cartas de Pablo. Una de las mayores diferencias de esta carta de todas las demás es que por lo general, cuando Pablo escribe, tiene una introducción grande, mis hermanos, y está llena de bendiciones y de saludos, y por lo general incluye una oración o alguna alabanza para presentarse. Pero si tú vas al capítulo 1 de esta carta, vemos algo muy diferente. Porque después de una breve introducción, muy breve, las primeras palabras que Pablo les dice, empezando en el versículo 6, les dice: me maravillo
de qué tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anátema, que quiere decir maldito sea. Entonces francamente le está diciendo, cualquiera que use otro evangelio, maldito sea. Como hemos escuchado antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. ¿Cómo te sentirías si esa es la palabra del pastor cuando llegas el domingo en la mañana a la iglesia y dice, estás apartado del evangelio, maldito sea, estás apartado del evangelio? Pues vemos un contraste a las otras cartas, porque Pablo inmediatamente va a atender el asunto, el problema de estos gálatas. Y había varios problemas en esta iglesia, pero el principal era que, así como fue creciendo la iglesia se fue llenando de gentiles, de personas que no vivían bajo la ley de Israel, que eran del pueblo judío, que no conocían la ley de Moisés. Y poco a poco esa población gentil se fue haciendo mayor a la población judía en las iglesias, lo cual generó un problema. Generaban tensiones, porque ahora la pregunta era, ¿cómo es que tenemos que relacionarnos con estos gentiles ahora en este nuevo pacto, en esta nueva organización de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con ellos? Y no solo eso, ¿cuál es nuestra relación de la ley con la ley? Porque estás hablando que vienen judíos que vienen por siglos viviendo bajo la ley de Moisés, bajo toda esta cultura, bajo toda esta revelación del Antiguo Testamento, y de repente tienen que llevarse con estos gentiles que no tienen idea alguna de la ley. Entonces se generaron varias preguntas, y como es común cuando hay una controversia, hay tanto respuestas buenas como respuestas malas. Y una de las malas respuestas de estas personas es que había gente que se les conoce como los judaizantes, que decían que para que una persona fuera aceptada 100% totalmente por Dios, tenía que someterse a la ley de Moisés. No estaban diciendo en la carta de los Gálatas que alguien es salvo por medio de las obras, ese no era el problema. Los judaizantes creían que era salvo por medio de Jesús, pero si querías ser más aceptado por Dios, si querías ser últimamente justificado por Dios, tenías que adoptar la ley de Moisés. Entonces no era como que estaban negando el evangelio como tal, estaban añadiendo al evangelio. Estaban añadiendo un requisito, era la fe más algo. Como hoy en día, si tú vas a una tienda de teléfonos, si vas por ejemplo a comprar un iPhone, antes era nada más un iPhone o un Android, un iPhone o ahora tienes un iPhone S, un iPhone S Plus, uno Plus Plus, y tienes como 10 opciones diferentes, si uno es más grande o más pequeño. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Ahora tienes el Evangelio Plus, el Evangelio más algo. Y lo que era ese algo era esta ley de Moisés. Y estas personas le estaban diciendo que para tú ser aceptado por Dios, tenías que seguir esta ley. Y no solo estaban diciendo eso, estaban diciendo que Pablo no era de los 12 discípulos, entonces por lo tanto no tiene la autoridad de los 12 discípulos. Estaban diciendo que Pablo incluso, él no caminó con Cristo, ¿qué autoridad tiene como apóstol? Entonces era un ataque también a Pablo. Entonces los primeros 2 capítulos de esta carta, Pablo se está defendiendo. Pablo está estableciendo su autoridad como apóstol. Y tú ves, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 1, dice, quiero que sepan que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí por hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ya aventajaban el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo el bien de revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entonces Pablo les está diciendo, ¿quieres una prueba de que yo soy un apóstol mandado por Dios? Ve en mi vida. Toda mi vida apuntaba que era todo lo contrario. ¿Quieres hablar de la ley? ¿De quién se somete a la ley? Yo era más celoso por la ley que cualquier otro de los judaizantes en mis contemporáneos. Yo iba hasta el punto de perseguir a la iglesia, yo iba hasta el punto de promover que acabaran con ese movimiento. Yo di aprobación de que asesinaran creyentes. En otras palabras, Pablo era uno de esos terroristas que hoy ves matando cristianos en la vida. Y dice, pero la gracia de Dios me alcanzó.
pero la gracia de Dios me transformó. Y ahora estoy celosamente persiguiendo a Cristo. Al que antes perseguía, ahora lo estoy siguiendo. Dice, eso es evidencia de que el mensaje que yo traigo, el evangelio que yo predico es sobrenatural, es un evangelio que viene de Cristo mismo. Pues Pablo se está defendiendo y está estableciendo su autoridad. Y en el capítulo 2 ves cómo no solo establece su autoridad, sino hasta confronta a un apóstol, como es Pedro. Tenemos ese conflicto con Pedro. Que Pedro, predicando el evangelio bien, el mismo evangelio, y confirmando con Pablo que están en la misma, predicando lo mismo, pero llegan estas personas de Jerusalén que traen este evangelio más obras, este evangelio más ley. Y Pedro, como para quedar bien con ellos, pues se separa de los gentiles y se va a sentar con ellos, como para que no dijeran que anda, porque bajo la ley un judío no puede sentarse y comer bajo la misma mesa con un gentil, porque era impuro, tenía que ser ciertos lavados. Pues Pedro lo que hace, dice, bueno, como están estos aquí, pues igual es gente de influencia, pues se va y se sienta con ellos. Pues Pablo no se quedó callado, lo confrontó públicamente. Y Pedro al parecer corrigió eso, y Pablo lo usa como argumento para decir, no podemos agregarle nada a este evangelio, no hay nada más que agregarle, es justificación por medio de la fe. Y cantamos esta mañana antes de comenzar un himno en Romanos 5, que habla de la justificación por medio de la fe, que quiere decir que la manera en la que Dios declara justo a las personas es por la fe en Cristo Jesús. La justificación es una declaración legal. Es cuando Dios te dice, tú en base a las obras de Cristo, a la vida perfecta de Jesucristo, porque tú creíste en su obra, yo ahora te veo a ti como justo. Yo ahora te puedo declarar justo. De hecho, una forma en la que lo digo y a veces me espanta la gente, digo, últimamente la salvación sí es por obras, por las obras de Cristo. Por las obras de Cristo que fueron atribuidas a tu cuenta en el momento que tú creíste. Y por eso Dios te puede ver y decir, eres justo, porque ve a Cristo. Y voltea la cruz y ve al crucificado, te ve a ti crucificado pagando tus pecados. Eso es la justificación. No hay nada más que agregar. Es Cristo el estándar. Es Cristo el que te. Entonces Pablo empieza con esto. Y se mueve un poquito más porque, les digo, el problema no era que la salvación era por obras aquí. Era que para ser mantenido tenías que seguir la ley de Moisés. Y si nos vamos al capítulo 3, es cuando empieza a contar más este tema. El capítulo 3 dice, oh gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a comenzar ahora por la carne. Está diciendo, ustedes fueron salvos por fe, el Espíritu Santo ve sus corazones y nos trajo la salvación, y ahora quieren caminar por medio de la ley. Si nos comenzaron por el Espíritu, o sea, también los salvos estaban diciendo que no solo eras más aceptado con Dios si te sometías a la ley de Israel, sino que si tú querías ser santificado, la ley era el instrumento de santificación, era lo que te santificaba. Y eso es lo que Pablo empieza a tener problemas. Y así es como llegamos al capítulo 4, cuando Pablo va entonces a contrastar estos dos evangelios. Va a decir, ok, vamos a ver si tiene sentido lo que ustedes están diciendo con lo que yo vengo predicando. Y empieza a apuntar las diferencias de los ministerios, del ministerio del evangelio y también del ministro del evangelio. Pues vamos allá al capítulo 4, versículo 8. Y Pablo les dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deciden volver a estar esclavizados de muerte? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Entonces el versículo 8, Pablo les dice, en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Y a simple vista parece que Pablo está como que está diciendo, bueno, es que están volviendo al paganismo, ¿no? Pues uno pensaría, en
En esos tiempos, cuando la gente era pagana, no eran dioses, como nos dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 10, dice, no están sacrificando a nada, porque solo hay un Dios verdadero. Entonces no es como que los dioses de piedra son algo. Sin embargo, se resaltan algunas fuerzas satánicas que están por ahí atrás de estos dioses. Pero el punto de Pablo no es que estas personas vuelvan al paganismo. Ese no era el problema de los Gálatas. Los Gálatas no están volviendo al paganismo. Estaban agregando la ley de Moisés al Evangelio. Y lo que Pablo les está diciendo es que al tú agregar otra cosa al Evangelio, otra cosa la justificación por medio de la fe, así sea la ley de Moisés, que no hay nada malo en la ley de Moisés, así sea la ley de Moisés, es equivalente a volver al paganismo. Es así de grave. Dice, al ustedes adicionar algo más. Pablo está diciendo que para que ganarse uno mismo la salvación por medio de la escrupulosa religión y la moralidad bíblica es una esclavitud, es una idolatría tan fuerte como ir a adorar a cualquier Dios. Porque al final la persona religiosa está igual de perdida que la no religiosa. Porque a lo que tú sirvas te va a esclavizar. A lo que tú sirvas, tú tienes que entender que el humano naturalmente es esclavo de algo. La única libertad que tiene el ser humano es elegir de qué esclavizarse. Tú puedes elegir cualquier vicio que tú quieras, cualquier cosa que tú quieras. Si tú no sirves, te va a esclavizar. Esa es la única libertad que tiene. Lo que Pablo está diciendo, ustedes al esclavizarse a la ley de Moisés no son diferentes a un pagano que no conoce a Dios. Incluso yo creo que eso es más peligroso, porque la persona que no conoce a Dios, la persona que no es religiosa, sabe que está lejos de Dios, porque va en contra. Pero la persona religiosa cree que está cerca de Dios, cuando en verdad está igual de lejos que el otro. Cristo hizo un punto similar en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo le pidió su herencia, se fue, la gastó toda, pero regresó a la conciencia y fue y pidió perdón y fue restaurado. Ahora el hijo que se quedó, él estaba igual de lejos del padre que el hijo pródigo. Él tampoco quería al padre. Y él era muy religioso, era muy obediente, pero su corazón estaba tan lejos del padre como el hijo pródigo. Pues es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes regresan a guardar la ley y a guardar esas tradiciones, a guardar todas estas restricciones. Se van a esclavizar de esas cosas, van a ser esclavos de esas cosas. Y tal vez ahorita estés pensando, bueno, eso no aplica a nosotros, porque digo, nosotros somos más sofisticados, ¿no? Porque no nos vamos a... Tal vez nosotros, algunos de nosotros salimos de un trasfondo católico y decimos, pues ya no vamos a regresar a adorar a la Virgen, ya no vamos a regresar a adorar una imagen, ¿no? Eso ya pasó. Y pues intentamos ahora no enviciarnos con cualquier cosa, ¿no? Es fácil enviciarnos con cualquier cosa, con la televisión, con el entretenimiento, con muchas cosas. Tal vez digamos, no, nosotros somos una persona muy balanceada, somos una persona que estamos novios, que no tenemos esas cosas, entonces estamos bien. Yo te diría, te voy a mencionar unas cosas que tal vez pienses que no tienen problema, pero es a lo que Pablo se refiere. Recuerda, Pablo está diciendo que estas personas están esclavizando de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. ¿Alguna vez has visto tu lectura bíblica como esclavizante? ¿O tu oración? ¿O tu ir a la iglesia? ¿Tu ir a las reuniones? ¿En qué sentido eso me va a esclavizar? En el sentido que si últimamente tu seguridad de salvación está en alguna de esas cosas, porque si tú te sientes más seguro y más cerca de Dios cuando tú vas a la iglesia que cuando no vas, porque si tú te sientes más seguro, cuando eso se vuelve tu seguridad, y le estás poniendo el lugar equivocado. Cuando tu seguridad depende de que si pasé 30 minutos, bueno, no pasé 30 minutos viendo la Biblia, ¿qué va a pasar? Y llega esa presión. Esa lectura bíblica está convirtiendo en algo esclavizante. Ya estás viendo como que es lo que te mantiene. No estoy diciendo que no lo haga, no estoy diciendo que está mal, que parte de una manera personal, de una manera íntima. Te voy a dar un último ejemplo. Amos, el libro de Amos, capítulo 3, versículo 2. Este es el profeta hablando de Israel. Les dice, solo a ustedes he conocido de todas las familias de Israel.
No quiere decir que solo conocía que existía una nación llamada Israel y que no conocía a todas las demás. Está diciendo, solo con Israel yo hice un pacto personal con ellos. Solo con Israel, en ese sentido, lo he conocido. De que yo personalmente estoy invertido con ellos en una relación personal. Entonces, eso se refiere Pablo cuando regresamos a Gálatas. Dice, más bien, y ese más bien es como decir, más importante que tú conozcas a Dios, Dios te conoce. Tú dirás, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso hace la diferencia? Pues si tú te pones en los pies de los Gálatas, estás intentando satisfacer a Dios y agradar a Dios a base de tu esfuerzo, vas a fallar muchas veces. Vas a fallar incontables veces. Tu conocimiento a Dios cambia día a día. Tu amor por Dios cambia día a día. Tus emociones por Dios, tus inclinaciones a Dios cambian día a día. Somos criaturas que cambian, nuestro sentido cambia, nuestro conocimiento cambia. Pero el amor que Dios tiene por ti no cambia. El conocimiento que Dios tiene por ti no cambia. Dice Pablo que no es tanto tu estima y amor por Dios, sino más bien su estima y amor por ti lo que realmente te hace cristiano. Lo que realmente te hace hijo de Dios es lo que Dios hizo por ti, no lo que tú puedas hacer por Él. Y eso es una seguridad enorme. Eso es una seguridad enorme que esas personas necesitaban. Porque si tú estás intentando satisfacer a Dios a base de lo que tú puedas hacer, vas a decepcionarte mucho. Y por eso te digo, poner en contexto esas prácticas cristianas que hacemos día a día son buenas, sí, pero si esas son tu dependencia de esa cosa, si tú necesitas hacerlas para sentirte cerca de Dios, hay algún problema en el entendimiento del Evangelio. Porque Pablo les está diciendo, y unos párrafos antes de decir, ustedes ya son hijos de Dios. Ese es un hecho. Eso es algo que ya está hecho. Ustedes están en Cristo y son hijos de Dios. No solamente que Cristo limpió tus pecados y te lavó y eres perdonado, sino que unió a Él, te puso en una familia que gozas de los privilegios que Cristo goza, porque estás en Él. No es como que te perdonó y ahora te toca a ti hacer buenas obras para ganar crédito. Todo lo que pudiste haber ganado ya lo tienes en Cristo. Todo, no hay nada más que añadir. Por eso Pablo vio un problema cuando se le añade a Cristo. Si no, sería super evangelio. Este ya es un evangelio de mujer. Ahora, después en el 10 nos escribe una de las cosas que hacían. Si ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Y yo alguna vez he escuchado, especialmente testigos de Jehová, que dicen que este pasaje a veces lo usan para decir que no podemos celebrar cumpleaños, no podemos celebrar este tipo de cosas, que son cosas que no celebran. Navidades, así, porque no están en la Biblia. No es lo que dice. De nuevo, aquí ellos estaban observando estos días para hacer más aceptables, para que Dios los quisiera más, como para que Dios se sintiera Dios más cerca de ellos. Por eso estaban tan preocupados por observarlos que su vida giraba en torno a estas pequeñas cosas de la ley. No en torno a Jesucristo, no en torno a Dios, sino a todas estas reglas que tienen que guardar. Y Pablo les dice, temo que quizá he trabajado en algo. Y no lo dice en el sentido de, bueno, pues ya estoy aquí, ya no pasó nada. No, porque Pablo en 1 Corintios 15 nos dice, todo lo que hagamos con el Señor dura eternamente, no es en vano todo lo que hagamos con el Señor. Pues hoy no está como que diciendo, bueno, ya no es en vano. No está diciendo, lo que ustedes están haciendo es como si yo nunca hubiera ido a predicar el Evangelio para allá. Porque están haciendo algo totalmente diferente al Evangelio que yo les predico. Y después, Pablo se va a poner como ejemplo para enseñar lo que un verdadero ministro del Evangelio hace y cómo distinguirlo de un falso ministro del Evangelio. Pero luego aquí el problema era que gente se había infiltrado a la iglesia a enseñar esas cosas. Pablo les llama falsos maestros, falsos hermanos, que se infiltraron a espiar su libertad que tienen en Cristo. Pues esto era algo así como que medio selectivo, algo por debajo de la mesa. Pues Pablo va a empezar a comparar, a contrastar estas dos cosas. Y lo primero que dice, les dice, les ruego hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho. Pues
para que Pablo les pueda decir, hermanos, háganse como yo también he hecho con ustedes, porque Pablo como que tuvo una relación muy personal. No es como cualquier persona que tú le puedes decir hasta como yo si no te conoce, ¿no? Pero Pablo nos muestra una de las primeras marcas de un verdadero ministro del Evangelio verdadero. El verdadero ministro adapta su mensaje a la cultura de Roma. Es lo que dice ahí, dice, yo fui y me hice como ustedes. Pablo no llegó a imponerles una religión judaizante a las iglesias de los Gálatas. No llegó a decir, bueno, que aquí se hacen las cosas, es de esta manera, así se tiene que hacer todo. No, hay que va a predicar el Evangelio. Y tenemos ocasiones donde Pablo incluso menciona cómo llegó a las ciudades que se adaptó un poquito a la cultura para predicar el Evangelio. En 1 Corintios 9 tenemos un ejemplo que dice, cuando me tengo que hacer judío, me hago judío, cuando me tengo que hacer gentil, me hago gentil. Y lo que él está diciendo es que cualquier cosa de la cultura que pueda servir como una barrera para el evangelio, si está en mi quitarla, la voy a quitar para que me escuchen, ¿no? Si tengo que tal vez vestirme un poquito diferente, si tengo que tal vez practicar algunas cosas diferentes, dice Pablo, mientras esté dentro de los límites de la escritura, yo lo puedo hacer sin problema. Incluso tenemos Pablo en una ocasión que circuncidó a Timoteo. Me dice, ¿por qué lo circuncidó? Si no, lo circuncidó para que permitiera una audiencia con los judíos. Porque en este grupo judío que todos tenían que ser judíos, y dice, bueno, si lo hacemos, si esto nos va a permitir hablar y convertir en el evangelio, pues adelante, vamos a hacer. Es lo que nos enseña Pablo, este evangelio se adapta a la cultura. La forma en la que adoramos nosotros aquí, la forma en la que predicamos, la forma en la que cantamos, va a ser diferente a nuestros hermanos que están al otro lado del mundo. No vamos a decir que ellos están mal porque no lo hacen para nosotros. Bueno, que se predique y se practique el mismo evangelio. Créeme que se va a ver diferente, y es lo que decíamos antes. Así va a ser en el cielo. Toda nación, toda lengua, toda cultura va a cantar, va a alabar. Y eso es lo que hace este evangelio, un evangelio mundial. No es un evangelio que sirve solamente hace 200 años o hace 300, o solo sirve en Europa o en Estados Unidos o en América, sirve en todo el mundo. La intención de Dios es que se escuche en todo el mundo, en todo el mundo. Es por eso que misioneros se preparan con anticipación, estudian la cultura, estudian el lenguaje, estudian lo que tengan que hacer para infiltrar la cultura y poder ministrar en esa cultura. Y nos dice, bueno, tenemos un ejemplo de eso. Sí, Cristo se hizo carne. Cristo se puso su creación sobre él para venir a predicar la superación. No se hizo un marciano, no se hizo un Superman, se hizo hombre, se despojó para que lo pudiéramos escuchar. Pero aquí estamos alabando el 2000 años. Entonces, lo primero que dice Pablo es este mensaje del Evangelio es verdadero, ¿por qué? Porque sirve en toda la cultura. Y después nos dice otra marca del ministro del Evangelio. Dice yo también, háganse como yo, pues ustedes ninguna calidad me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba de mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Otra marca que dice Pablo acerca del verdadero ministro del Evangelio es que su ministerio es, digamos, flexible. ¿Qué me refiero con flexible? Pablo nos está diciendo que su intención no era la gracia predicar. Él no tenía intención de ir a la gracia predicar. Él dice que fue por una enfermedad que llegó ahí. Y esa es una verdad que nos enseña innumerables escrituras, pero aquí nos enseña claramente que Dios usa el sufrimiento y la enfermedad y ese tipo de cosas para avanzar su reino. Nosotros podemos tener planes, nosotros podemos, no nos está diciendo que dejemos de planear, que dejemos de organizar, nos está diciendo que tú tienes que saber que la obra y el trabajo es de Dios, y que al final de cuentas es Dios quien tiene el plan. Y tal vez el Pablo no estaba en sus planes que parar en Galacia y predicar, porque tal vez se llevó a otro lado, pero por la enfermedad paró, y por la enfermedad cientos se convirtieron. Y por la enfermedad, hoy aquí 2000 años después estamos leyendo a estas personas que han salvado millones por el testimonio de Dios. Dios usa el sufrimiento de su ministro. Y
Yo creo que cada uno de nosotros puede pensar en alguna ocasión donde fue a través de un sufrimiento donde aprendimos las lecciones más valiosas, o tal vez un momento de madurez espiritual fue los momentos donde sufrimos más, o tal vez hemos experimentado cuando hacemos este plan de que esta conferencia va a decir, vamos a invitar a estas personas y de repente nos cambia todo el plan y resulta en otra cosa que tal vez fue mejor que lo que hubiéramos esperado, pero nos cambió todo el plan. Es lo que dice aquí Pablo, dice, yo tenía un plan, pero si Dios permitió esta enfermedad y me trajo a ustedes. Y fue evidencia de que fue Dios, porque dice que lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Dice, me recibieron bien, me recibieron muy bien. Recibieron mi mensaje y me recibieron a mí. Pero después se voltea y dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy a favor de ustedes de que de ser posible me hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Pues aquí vemos un cambio, porque aquí nos muestra otra marca del ministro de la verdad. Dice, el ministro siempre va a decir la verdad, sea quien sea. Aquí Pablo lo que les está preguntando, lo que les está retando es decir, ¿qué pasó? Que cuando yo me entrego a ustedes la primera vez me recibieron de esa manera, ahora me he vuelto su enemigo. Estas personas recibieron a Pablo de una manera abierta que hasta dice que hasta se hubieran sacado los ojos por mí. Si yo les hubiera pedido los ojos, me los hubieran dado. Como decir, todo lo que pedí, todo lo hicieron hasta más de lo que yo hubiera pedido. Y ahora me ven como su enemigo. Ahora no me aceptan. Ahora me cuestionan, ahora me atacan. Y no es que el mensaje de Pablo cambió. Cambió lo que su audiencia estaba haciendo y pensando a causa de estas malas enseñanzas. Y Pablo en amor les dice la verdad. Dice, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Esto es lo que es el amor verdadero. Usted, en donde lo haya puesto Dios, cuando tiene que ministrar a alguien que usted ama, va a llegar momentos que usted por la verdad va a causar dolor. Y que por la verdad va a haber conflicto. Pero si usted en verdad ama de manera no egoísta a la persona, le va a decir la verdad. Es muy egoísta amar, es decir, que amamos a alguien. Y si lo vemos a alguien en una ruta equivocada, lo vemos teniendo unos patrones de vida equivocados y está en nuestro poder hacer algo, no lo hacemos. Eso no es amor. No lo hacemos para no ofender, no lo hacemos para que no se lastime, no lo hacemos para que no se sienta mal. Créanme que estos gálatas están sintiendo muy mal. Nos acaba de maldecir. Les acaba de decir que está en otro evangelio, que qué les pasa, que está perplejo por ellos, que qué los embrujaron. Está siendo muy directo, está siendo muy duro. ¿Pero por qué? Porque yo les amo. Y si está en mí decirte la verdad, y ustedes me odian por decirles la verdad, yo tomo su odio, yo tomo su sufrimiento. Pero tienen que escuchar la verdad. Esa es otra marca del ministro verdadero. Va a hablar con la verdad de que así vuela, así se aceptada o sea rechazada. Luego Pablo se va a cambiar y va a decirles cuál es el verdadero propósito de la gente que empieza a añadir la evangelio. Y en el versículo 17 les dice, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Ahí está el asunto. Pues estas personas que se encontraron están diciendo que ustedes para ser justificados tienen que seguir la ley de Moisés, ustedes para ser santificados tienen que ser judíos, que para ser parte de la familia de Abraham tienen que someterse a la ley de Moisés. Desde Pablo, su verdadera intención no es que ustedes sirvan a Dios, quieren que lo sirvan a ellos. Porque así como una persona que cae en ese, digamos, legalismo bíblico, que es legalismo, que queremos ganar favor con Dios por medio de obras, añadidas al trabajo de Cristo, no hay nada que añadir al trabajo de Cristo. Pero cuando una persona entra a eso, dice, el ministro tiene la misma necesidad. Hay personas del ministerio que están en el ministerio porque quieren la adoración de la persona, quieren seguidores, quieren que se les diga qué bueno eres, qué padre amas, me encanta, y de eso viven. Y eso sirve como admonición también para nosotros, que en cualquier posición que estés de servicio, si eso es tu Dios,
Si esa es la razón por la que tú sirves, para que la gente te ve y te reconozca y te exalte y diga, wow, qué bueno eres, si para no quiero decir que esté mal que una persona, porque yo realmente me encuentro con nuestro pastor, después de la predicación del pastor, gracias por esa palabra. Pero cuando una persona vive para eso, pues eso es lo que va a tener. No va a tener nada eternamente, pero lo que va a tener es lo que dice Pablo. Estas personas nos están esclavizando a Moisés para esclavizarlos a ellos. Porque ellos son tan inseguros como una persona legalista. Es su forma de expresar el legalismo. Una persona legalista es insegura porque Cristo no es suficiente para su salvación, necesita buscar algo más. Un ministro que predica un evangelio legalista es igual de inseguro porque necesita la adulación de la gente para sentirse usado y ser creído. Eso es a lo que se refiere Pablo. Dice que la intención de ellos es que tengan celo por ellos. Entonces esto nos sirve de cuidados para todos nosotros, hermanos. Porque cualquier cosa que hagamos por el Señor, tener bien en cuenta que lo estamos haciendo por el Señor, sea reconocido o no sea reconocido públicamente, te echen porras o no te echen porras, te den la mano o no te den la mano, si lo estamos haciendo por el Señor, eso es secundario. Si alguien me lo reconoce, que bueno, pero yo lo hago por el Señor. Porque yo estoy bien parado, yo sé que Cristo es mi suficiencia, que yo estoy parado en Cristo, que soy un hijo de Dios y no necesito nada más. Y luego en el versículo 19 y 20 nos dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de partes, que Cristo se ha formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y aquí uso una imagen de parte, dice: hijos míos, por quienes no sufro dolores de parto. Sabemos como que Pablo se está dando fuerte, que se está dando muy duro, pero tiene ese amor paternal por esta vida, ese amor pastoral por esta vida. Su intención no es nada más decir, vea como yo tengo razón de esta manera. Esa no es la intención de Dios. Su intención es lo que dice en ese versículo, dice: quienes de nuevo sufren dolores de parto. Y yo lo que quiero decir, ¿por qué? ¿Qué relevancia tiene esta imagen en lo que está diciendo? Entonces tienes que pensar, una mujer que está embarazada. Yo todavía no conozco a una persona, a una mujer embarazada que ha pasado por un embarazo, que me diga, desearía estar toda mi vida embarazada. Nunca sabía el niño, que toda mi vida el niño se quedara en mi vida. Hay una hermana que me dio que caería que tú no salieras sin esperar el niño. Nunca salía. No, ¿verdad? El embarazo tiene su parte bonita, su etapa, pero está la expectativa de que quieren ver a mí, quieren ver a su hijo, quieren sostenerlo, quieren cuidarlo. Y dice Pablo: yo no los quiero tener a ustedes en mi vientre todo el tiempo. Yo no quiero que ustedes vivan en mi vientre porque son mis hijos. En cierta forma yo los engendré espiritualmente porque yo les prediqué el evangelio, yo les ministré, pero no les ministro para que se queden siempre en mi vientre. Y nos muestra esa última motivación, que la motivación de un ministro verdadero no es crear gente dependiente a él, es crear compañeros ministros, es crear discípulos de Cristo, gente con la que podamos compartir en el ministerio. No, el objetivo de los pastores y de toda la gente que enseña no es siempre tener gente sentada dependiendo de ellos para todo. Es que la gente crezca, que la gente se edifique, que la gente que entienda que la gran comisión es para todos. Todos tenemos que hacer discípulos. La gran comisión es ir a hacer y madurar discípulos que hagan más discípulos. Pablo aquí les habla con ese corazón. Dice: hijos míos, porque no nosotros dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pues vemos como Pablo acaba en una nota no muy buena, está confrontando a esta congregación. Y va a haber dolor, va a haber bendición, tal vez. Pero Pablo sabe que el momento en el que se compromete el evangelio, que cuando el evangelio es comprometido por cualquier otra cosa, va a hacer más daño que lo que esta carta pueda causar en la iglesia. Tal vez esta carta resultó en alguna división. Tal vez esta carta resultó en que los pasos no se fueron expuestos y hubo una gran división de la iglesia.
Pero el Evangelio fue preservado y sigue avanzando. El Evangelio sigue siendo predicado. Y más gente recibió beneficios de eso que si Pablo no hubiera dicho nada, que si no se hubiera atendido de todo. Los hermanos, podemos sacar algunos puntos de aplicación en estos pasajes, porque Pablo a lo que está apuntando es el legalismo cristiano. Y cuando hablamos del legalismo, de nuevo, no solo nos referimos a alguien ser salvo por obras, sino a alguien que piensa que su relación con Dios, o que su forma de complacer más a Dios es por medio de hacer estas prácticas. Que eso es lo que me da crédito con él, como que estoy haciendo puntos con él. Y entre más trabajo y más hago, más puntos tengo con Dios y más me siento cercano. Hermano, te vengo a asegurar esta mañana, tú eres conocido por Dios. Tú eres tan aceptado por Dios como Cristo es aceptado por Dios. Y eres tan amado por Dios como Cristo, como Dios ama a Cristo. Eres así de aceptado. No hay nada que puedas agregar, no hay nada que puedas quitar. Lo que hacemos en respuesta no es para ganar crédito, no es para adicionar. Son muestras de un corazón transformado, son muestras de un corazón que ahora busca a Dios, que busca conocer más a Dios, que busca hacerse más como Cristo. ¿Cómo te haces más como Cristo? Conociendo más a Cristo, por medio de lo que hizo en sus escrituras. ¿Cierto? Por eso las leemos, por eso repasamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser como Cristo, pues debo conocer más a Cristo, para saber cómo ser, y que el Espíritu sea el que me beneficie para ser más como Él. Pero es una respuesta a una salvación, no requisitos ni añadiduras a una salvación. Y lo mismo aplica para las personas que están sirviendo en algún ministerio. Que saber que ese servicio es servicio a Dios, y no es crédito para hombres. Que saber que, aunque es padre, yo lo sé, que se siente padre y se siente bien cuando una persona aprecia lo que uno hace. Se siente muy bien cuando alguien aprecia algo que usted dice por él. Y lo anima y lo exhorta, y es bueno porque entre hermanos nos tenemos que exhortar. Pero si tu motivación es siempre tener exhortación, el día que no la recibas vas a ser el más miserable del día. Y así vas a tener muchos días porque no siempre te van a aceptar, no siempre te van a reconocer. Pero de nuevo nuestro modelo es Cristo. Hoy en día muchos rechazan lo que Cristo hizo en el modelo de Cristo. Eso no le quita el valor de Cristo. Y Cristo no viene aquí viniendo solamente para ver cómo, para que todos lo aceptaran, ¿no? Sabía que no todos lo aceptaran. Él conocía que no todo el mundo lo va a aceptar, pero por los que Él salvó, por los que Él sabía que iban a recibir el Evangelio. Por eso Dios. Y es la misma cabeza que tenemos que tener nosotros en el servicio. No solo nos enseña a estar agradecidos con los hermanos y exhortables, sino tener cuidado y no tener esas motivaciones para servir con Dios. Porque a fin de cuentas, hermano, nuestra naturaleza como seres humanos siempre es hacia salvarnos a nosotros mismos. Siempre es hasta nosotros ser nuestro Salvador. Por eso es tan fácil ser legalista. Porque nosotros estamos en control. Nosotros decidimos qué reglas, nosotros decidimos qué estándares, nosotros decidimos qué prácticas. Y podemos practicarlas a cualquier hora y mientras las hagamos bien nos vamos a sentir bien. Pero las demandas de Dios son mayores. Por eso es por gracia. Por eso es gracia que por Cristo, porque su exigencia es mayor. Solamente por gracia se puede llegar. Pues, hermanos, espero que esto les ayude un poco a poner en perspectiva su servicio y su forma de vivir, ponerlo en su lugar. No adorar nada, porque cuando usted no mira las cosas humanas, así como esta gente hizo ídolo de la ley de Moisés. Hoy en día hay judíos mesiánicos que se llaman judíos mesiánicos, que son gente israelita que cree en Jesús. Y ellos todavía practican las cosas del Antiguo Testamento. Todavía practican ciertas cosas. Pero ellos son creyentes en Jesús. No hay nada malo con esa ley. Lo que hay malo es cuando se da su vida. Eso lo podemos hacer hasta de nuestras propias prácticas y disciplinas cristianas. Cuando imponemos ese estándar en otros y nos esclavizamos a ese estándar y nos decimos, tú tienes que ser así, tú tienes que ir acá, tú tienes que vestir así, y si no eres así no estás aceptado por Dios. Eso es lo que Pablo está guardando, está diciendo, no, eso está fuera de la ley. Está fuera de la ley. Entonces, hermanos, les animo a que crezcan en el Evangelio, a que
examinemos nuestras motivaciones en todo, que examinemos también nuestros motivos del servicio. Es lo que tengo esta mañana y vamos a agradecer a Dios por estas palabras. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias te damos por Cristo. Porque en Cristo tenemos salvación, porque en Cristo somos aceptados totalmente. Padre, ayúdanos, Señor, a no vivir como esclavos. Padre, a no vivir, a saber que nuestra posición es de hijos contigo, Señor, que podemos clamar, como dice Pablo, Abba, Padre, que tú eres nuestro Padre, tenemos esa relación personal, íntima contigo, Padre. Ayúdanos a no caer en esta lectura, a no regresar a lo que antes fuimos, Señor, y a de verdad vivir como un hijo, Señor. Padre, guarda a todos los hermanos que están aquí presentes, Señor, y a los que no están también. Úsanos, Señor, en los diferentes lugares que tú nos has puesto, Padre. Y ayúdanos siempre, Señor, a ser portadores de tu evangelio, en palabras, Señor, y en acciones. Pablo, Señor, para agradecer tus buenas obras, Señor. Guárdanos en esta hora, Señor, y que siga siendo agradable, Señor, nuestra oración, en todo lo que hacemos, Señor, y me dejes con cada fin, Señor, que tú lo bendigas y que produces de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Venimos, Señor,